este video vamos a revisar dos páginas de internet que nos van a dar información importante que nos servirá para el momento de tomar una decisión de irnos o no a otro país. Vamos a tener que evaluar temas sociales, políticos y económicos de nuestro destino de inversión, bien sea para hacerlo a través de la bolsa de valores, comprar activos financieros, títulos de deuda o montar empresa. Y la primera de ellas es Allianz Trade. Tiene una sección que es Economic Research, les voy a dejar ahí en los comentarios los vínculos a estas páginas, y tenemos una parte que es Country Risk. Aquí tenemos el riesgo país, donde tenemos un mapa donde nos dirá cuáles son los países más riesgosos: alto riesgo, riesgo sensitivo y riesgo medio y bajo riesgo. Según digamos que una metodología, ya vamos a revisar cuáles son los puntos con los cuales determinan esa clasificación. Vean cómo Venezuela está alto, Brasil es sensitivo, medio Colombia y así sucesivamente. Así que revisemos nuestro país, podemos navegar y vamos con Colombia, vamos al reporte completo y tenemos riesgo medio B2. Aquí tenemos 5 factores que evalúan el riesgo económico. Cómo va la economía es clave, porque si hay una economía en crecimiento hay más oportunidades de inversión. El ambiente para hacer negocios, qué tan fácil es ir, abrir fundar una compañía, digamos qué tan fácil es hacer negocios también. El riesgo político, ya sabemos que según el régimen pues hay estabilidad, bien sea en las reglas de juego o en las reglas fiscales, pues no nos gustaría que llegáramos y de pronto nos expropien. El tema comercial y de financiación, cómo es el ambiente para hacer comercio y adicional para conseguir fuente de financiación. Es fácil abrir una cuenta de ahorros, una cuenta corriente, solicitar fuente de recursos. Vamos a ver entonces esos 5 puntos, cada uno en su escala. Colombia pasa relativamente bien, pues digamos que solo el tema económico está un poquito fuerte, ya miramos por qué. Y aquí nos dicen la fecha del reporte. Después nos dan cifras claves y uno es el PIB. El tamaño del PIB es el tamaño prácticamente del mercado, entonces entre más grande sea una economía, posiblemente tengamos más oportunidades de tener un mercado interesante para explotar. Al igual que la población, entre más gente, si tienen también más ingresos. Lastimosamente Colombia es un país bastante desigual, si bien hay muchas personas, el poder adquisitivo es bastante bajo, y digamos que esto nos daría una mirada de cuál es ese mercado potencial. Claro, nos tendríamos que ir al sector y demás, pero pues por ahora estamos muy general. Y aquí está el tema del presidente y cuándo son las próximas elecciones, la forma de gobierno, cómo está conformado el Estado. Esto es relevante, pues ya que nos da una estabilidad. Tenemos que mirar qué tan bien están alineados los intereses políticos con la creación de empresas y el fomento de la inversión extranjera. Adicional, aquí tenemos las fortalezas y las debilidades. Colombia, basado en agricultura, energía y minerales, esa es una de nuestras fortalezas. Imaginen dejar de explorar petróleo, que es una de nuestras fortalezas, pues eso nos va a colocar en una perspectiva completamente diferente frente a los inversionistas extranjeros. Hay crecimiento fuerte, hay un ambiente para hacer negocios importante, la sostenibilidad fiscal es un principio incluido en la Constitución, ese es el tema de la regla fiscal. Por eso de este gobierno se está hablando mucho, cómo va a ser ese gasto y las fuentes de financiación para que no haya un desbalance fiscal, se incremente el déficit, y eso recuerden que nos puede generar problemas, entre ellos devaluación. Así que por ahora también miramos ese tema. El soporte de las instituciones financieras internacionales y la independencia monetaria, la independencia de las autoridades monetarias, por ejemplo el Banco de la República. Esto es súper importante porque pues, digamos que si el Banco de la República se vuelve un capricho de los gobiernos, y si el gobierno no tiene una buena mirada económica, esto puede terminar en un desempeño muy pobre de nuestra moneda, en devaluación y también en una situación económica no muy favorable. Del lado negativo nos van a mostrar las debilidades, claro, como la agricultura y la energía y los minerales es nuestra fortaleza. Eso nos hace sensibles a las fluctuaciones de los ciclos de los commodities, que por ahora esto está ayudando. Recuerden que el petróleo continúa relativamente alto y eso digamos que ha favorecido el desempeño de la economía colombiana en este momento de alza en tasa de interés. Temas de seguridad y tráfico de drogas, pues ya lo conocemos un montón. El tema de la corrupción es un tema preocupante, y la alta informalidad en el mercado de trabajo. Y adicional, el tema de los ingresos. Somos un país muy desigual y eso pues implica que una buena parte de la población no tenga ingresos altos. Adicional a esto, que es un muy buen resumen de lo que es un país, pues nos va a mostrar cómo está ya en un párrafo hacia dónde creen que va la economía. Entonces acá esperan que se desacelere significativamente el crecimiento del PIB en 2023 y se estabilice en 2024-2026. Aquí vamos a tener una perspectiva básicamente qué está sucediendo. El tema fiscal nos van a dar un outlook
que es clave para entender hacia dónde va una economía y sobre todo la estabilidad de largo plazo en sus títulos de deuda. Y Still Strong Business, todavía el tema de negocios está bien, pero el riesgo político se está incrementando, y pues eso lo hemos visto con el tema de las reformas, y ustedes ya conocen por otros videos y posiblemente por noticias todo lo que ha generado volatilidad en nuestros mercados, el tema de las reformas. Por último, nos muestran nuestros principales socios comerciales, exportaciones a Estados Unidos. Esto nos hace más sensible a lo que le pasa a Estados Unidos, por eso si hay desaceleración en Estados Unidos podemos llegar a impactarnos nosotros. China no pesa tanto, las importaciones sí vienen más de China y de Estados Unidos. Y en cuanto a productos, vean que el petróleo, el carbón, y le sumamos por aquí el oro, con eso estamos sumando más del 50%, un poquito más del 50% de nuestras exportaciones tienen que ver con ese sector. Nos concentramos demasiado ahí, sí, eso digamos que nos puede dar una fortaleza, pero también demasiada dependencia. Y las importaciones tenemos que importar prácticamente todo lo relacionado para funcionar, y pues los derivados del petróleo, posiblemente aquí esté el rubro de gasolina. Entonces, muy buena información en este reporte, muy rápido podemos entender cómo funciona una economía y tener una buena perspectiva de cuáles son los riesgos que estamos asumiendo. La segunda página que vamos a conocer se llama Trading Economics. Aquí tenemos una muy buena información, pero nos vamos exclusivamente a Forecast y vamos a Countries, países. Aquí vamos a mirar Colombia y vamos a tener primero un overview, unas cifras claves que todo inversionista debe revisar, y es uno, la moneda. Y sobre todo, hacia dónde creen que va esa moneda. Si hay devaluación, no es tan atractivo. ¿Por qué? Porque el inversionista, por ejemplo, que llega con dólares, vende sus dólares, los convierte en pesos, invierte. Y si la moneda colombiana se ha apreciado, o sea, el dólar ha bajado, lo que vamos a ver es que podemos sacar esos dólares, esos mismos pesos, son ahora más dólares y el inversionista ganó más. Por el contrario, la devaluación erosiona la inversión de aquellos que llegaron desde el exterior. Por eso digamos que nos interesa buscar países que tengan una moneda fuerte, o que por lo menos estable, y no que se esté devaluando constantemente. El mercado accionario y las tasas de los bonos de 10 años, aquí llega el capital, la inversión de capital de portafolio. Entonces ellos van a buscar que tengamos oportunidades de crecimiento en los mercados accionarios, y también que las tasas de interés o bien se mantengan o bajen, porque a medida que bajan los bonos se valorizan y los inversionistas obtienen retornos positivos. De lo contrario, si hay un incremento en las tasas de interés, los inversionistas van a perder. Por lo general, en Colombia lo que suele pasar es que cuando hay revaluación, también hay una correlación con un bajonazo en las tasas de interés. Un país que tenga problemas de deuda, que le bajen su calificación, que aumente la probabilidad de un impago o un default, pues lo que vamos a tener es que sus tasas de interés van a subir y los inversionistas van a perder. Entonces, por eso miramos mucho esos tres componentes de mercado: divisa, acciones y la deuda pública. Ya en términos de cifras macroeconómicas está el PIB, la tasa de desempleo, la tasa de inflación. Y ya saben que todo el mundo está esperando que la inflación empiece a bajar. Colombia va quedada frente al resto del mundo, pero pues ahí irían, posiblemente no tan rápido como se espera, a medida que la gasolina sigue subiendo, y que sigue subiendo no solo porque se está eliminando el subsidio, sino porque a nivel internacional también está subiendo la tasa de interés del Banco de la República, o la tasa de referencia, que de ella depende mucho el crecimiento económico. Ahorita estamos viendo cómo algunos sectores como la construcción, los vehículos y el consumo se ha venido frenando por las altas tasas de interés. Cuando las tasas de interés bajen, pues podríamos ver de nuevo una reactivación de la economía. Después vamos con balanza comercial, y es que aquí tenemos lo que es exportaciones menos importaciones. Si un país exporta más de lo que importa, es un país que crece más en su PIB, que trae dinero desde el exterior, que llega a su economía y la potencia. Lastimosamente, Colombia es un país que importa más de lo que exporta, somos deficitarios, y pues esto nos obliga a algo, a que tenemos que conseguir o tapar ese hueco de alguna forma, y es donde está la cuenta de capitales, que este año se ha portado bastante bien. Entonces ha entrado más inversión extranjera directa, inversión de portafolio, que nos ayuda a cuadrar las cuentas. Sin embargo, si en algún momento efectivamente dejamos de exportar petróleo y minería, entre otros, pues básicamente vamos a tener un hueco más grande si queremos seguir importando lo demás. De hecho, cerca del 80% de lo que me rodea es importado, y es porque nosotros tenemos recursos naturales para exportar, pero no tecnología. Así que si no seguimos exportando lo otro, vamos a tener un déficit más grande, lo tenemos que compensar de alguna forma. Si no logramos atraer suficiente capital, pues vamos a tener que endeudarnos, y esto podría generar mayor devaluación. Por eso es tan importante continuar fortaleciendo el sector petrolero y buscar en el mediano o largo plazo cómo seguir creciendo en otro tipo de exportaciones para no caer en un déficit de balanza comercial muy grande. Ahora, ¿qué más tenemos?
También el tema fiscal, bueno, confianza de los negocios, confianza del consumidor y el déficit fiscal. Esto es clave, sobre todo para este año, porque el gobierno colombiano quiere gastar más. Porque miramos cómo se comporta un gobierno, porque si el gobierno quiere gastar más, de algún lado tiene que sacar los recursos. Ahí viene todo el recaudo tributario y demás. Si el déficit no se controla, ese déficit hay que llenarlo con alguna forma y es deuda. Entonces los gobiernos, cuando gastan más de lo que les ingresa, pues tienen que endeudarse más. Y si la deuda sigue así, pues en algún momento se hace insostenible y pues se llega a lo que sería un impago. Así que por eso estamos mirando mucho ese tema también de cómo se comportan los gobiernos para mirar si vale la pena o no invertir en un país. Bueno, vamos con el PIB. Aquí ya vamos a encontrar, digamos que el desagregado para entender mejor el PIB, para entender mejor el mercado laboral. Aquí ya no solo es la tasa de desempleo, sino la composición del empleo en el país, el tema de precios que nos lleva a hablar del IPC núcleo, de qué está pasando también con la inflación de alimentos, tasa de interés, pues aquí está lo más relevante, el comercio ya vimos lo de exportaciones e importaciones porque es clave. Para el gobierno aquí viene todo lo de cuántos son sus ingresos y sus gastos, cuánto es su relación de deuda sobre PIB. En cuanto a negocios tenemos la confianza del consumidor, interesante el tema de vehículos, que aquí se ve claramente cómo ha disminuido considerablemente ante las altas tasas de interés. Índices como el PMI, que es el Purchase Manager Index, básicamente aquí vemos cuál es la expectativa de las compras, si es mayor a 50 y crecimiento 48 de desaceleración. Y por último tenemos algunas cifras del consumidor, entonces también el precio de la gasolina. Sin embargo, aquí no salieron todas porque aquí en negocios aparecen otras y entre ellas me gusta mucho esto y es el índice de corrupción. Aquí vamos a ver cómo está el índice de corrupción en Colombia y básicamente esto viene de Transparencia Internacional. También nos permite entender en 0 es un país muy corrupto, 100 es libre de corrupción. Y esto es clave al momento de hacer negocios en un país, porque si la corrupción es muy alta, pues uno diría qué tan seguro me voy a sentir allá o qué va a suceder al momento que yo quiera montar una empresa o sobre todo licitar con el gobierno. Entonces por aquí van a encontrar un poco más de información. Bueno, esas son las dos páginas que quería mostrarles. La primera, un panorama general al riesgo país y aquí algunas cifras que nos permiten entender también y profundizar en cómo está el comportamiento de una economía, ¿vale? Espero les sirva este video y nos vemos en la próxima ocasión.